Buenas noches. Primero mi saludo al señor decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Canelo, y mi gratitud también por la invitación, ¿no?, para compartir este foro con distinguidos colegas del ámbito constitucional, penal, procesal, civil. Para mí es un honor acompañarlos y sobre todo para discutir un tema especialmente problemático, más aún en temas penales. Me refiero al tema del control difuso, desde luego. Y habría que empezar tal vez recordando esa vieja frase de Montesquieu, ¿no?, del espíritu de las leyes, en el sentido de que el juez es solamente la boca de la ley, y eso conllevó a que, por ejemplo, el Código Penal de Baviera, Alemania, del año 1813, incluyera una disposición que prohibía la interpretación de sus normas. Claro, porque si el juez es la boca de la ley, si el juez es solamente el aplicador de la ley, consecuentemente no hay nada que interpretar. Esto es antinatura, porque todas las normas son interpretables, todas las normas necesitan ser entendidas, delineadas en su ámbito objetivo, subjetivo. Desde luego, si ya queremos ser mucho más precisos, toda norma viene acompañada de una dogmática, ¿no?, dogmática constitucional, penal o lo que fuera. Y ese es el problema que está detrás de la problemática, valga la redundancia, del control de constitucionalidad de las leyes, que, como sabemos, acá en el Perú, conforme al régimen constitucional, desde el año 79 tenemos esos dos niveles, ¿no? El nivel concentrado, el modelo alemán, que corresponde, faltaba más, al del Tribunal Constitucional. Un órgano controla la constitucionalidad de las leyes, pero por otro lado también tenemos el control difuso, ¿no? Y esto es tal vez lo más subversivo que puede existir en el mundo del derecho, porque entonces tenemos a cada juez con la capacidad de poder analizar si una norma es constitucional o no, y de ser el caso inaplicarla. Y este poder está previsto ya desde la Carta de 1979, con un pequeño desarrollo en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial desde su versión originaria, ¿no?, antes que sea texto único ordenado, inicio de los 90. Claro, entonces los jueces tienen ese poder, todo juez tiene el poder de. Ya luego surgió el debate en torno al poder de determinados órganos administrativos de también poder ejercer el control de constitucionalidad de las normas, ¿no? Bueno, entonces al final lo que tenemos es jueces superpoderosos, y eso no está mal, es el modelo que está previsto en la Constitución. Evidentemente es un poder que tiene que ser ejercido dentro de determinados límites y parámetros, ¿no? Y esos parámetros, por lo menos en el plano legislativo, son los que ha previsto inicialmente este artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si un juez considera que una norma es inconstitucional, el juez tiene que inaplicarla en el caso concreto, dejando vigente, obviamente, la norma dentro del derecho positivo, porque no tiene el poder para declararla inconstitucional, la inaplica para el caso concreto, pero la ley prevé un control obligatorio, porque así no existe impugnación, así no hay impugnación por alguna de las partes del proceso. Esto tiene que pasar a ser revisado por la Corte Suprema, la Sala de Derecho Constitucional y Social, y eso está previsto en la regulación. Entonces, el modelo es un modelo donde los jueces pueden ejercer ese poder. El artículo 14 delimita además a los casos de fondo, ¿no? Y cuando leemos el párrafo 2 del artículo 14, vemos además de que se refiere, o parece referirse concretamente a la sentencia, porque habla de las sentencias, que cuando estas son emitidas, así no sean impugnadas, tiene que haber una suerte de control obligatorio, de oficio, vamos a decirlo así, u oficioso a nivel de la Corte Suprema, como he mencionado. Pero lo que no se puede hacer, evidentemente, más allá de si esta regulación infraconstitucional nos convence o no, es recortar ese poder. Y dado que el foro está dedicado a la revisión de los proyectos que se vienen planteando en torno al control difuso de constitucionalidad de las leyes, valga recordar el reciente proyecto de 11 de octubre del 2024 presentado por el congresista José María Balcázar Zelada, ¿no?, que por cierto ha sido juez supremo, juez de la Corte Suprema en su momento,
hasta que ya no pasó la ratificación. Y él lo que ha planteado es una serie de reformas a este modelo que desde mi punto de vista nos devolverían a un modelo muy parecido al español, ¿no? Donde no existe un sistema de control difuso de constitucionalidad de las normas, sino las llamadas cuestiones de constitucionalidad. Es decir, cuando un juez o tribunal advierte que una norma puede no ser acorde con la Constitución, puede plantear una cuestión de constitucionalidad que, definiendo ya el modelo legislativo en el que nos encontremos, esta cuestión de constitucionalidad puede ser resuelta por, una Corte Suprema, o en su caso por un Tribunal Constitucional, que es lo que plantea precisamente el modelo Balcázar, ¿no? El doctor Balcázar, el congresista Balcázar, plantea incorporar los artículos 14A, 14B y 14C de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recortar, a mi juicio. Es decir, es una propuesta, y ya con esto me adelanto, inconstitucional, porque el modelo de control difuso de la constitucionalidad de las leyes no prevé cuestiones de inconstitucionalidad. Establece que el propio juez que considera, en el caso concreto, que la norma es inconstitucional, pues la inaplica. Acá no. Con el proyecto, los jueces ya no van a poder hacer eso. Los jueces lo que van a tener que hacer es plantear una cuestión de inconstitucionalidad que va a tener que ser resuelta por el Tribunal Constitucional. Entonces es un poder que ya no es difuso. Volvemos siempre al control concentrado, solo que como una suerte de iniciativa para plantear la cuestión de inconstitucionalidad sería de oficio por parte del propio juez que está viendo el caso, ¿no? Entonces llegaríamos a un absurdo, porque tendríamos al Tribunal Constitucional ejerciendo el control concentrado y por defecto ejerciendo el control difuso. Desde mi punto de vista, este planteamiento es absolutamente inconstitucional, no debería de ser aceptado como propuesta, porque los jueces tienen ese poder que emana legítimamente de la Constitución, y una norma, una ley orgánica, no podría recortar ese poder y derivarlo además, tipo un doble trabajo, ¿no?, al órgano de control de constitucionalidad concentrado, es decir, el Tribunal Constitucional. Para esos fines, mejor planteamos una demanda de inconstitucionalidad, ya que el Tribunal Constitucional, si se va a reunir para ver esto, pues que lo analice ya con efecto concentrado, general, abstracto, al futuro, y no a través de una cuestión de inconstitucionalidad que sería propia de modelos donde no existe este poder de control difuso de las leyes. Dicho esto, vamos a poner los ejemplos, porque los ejemplos, ahí está la riqueza del problema. Y como yo soy penalista, tengo que recurrir a los modelos propios del derecho penal. Y específicamente me voy a referir al tema del delito de organización criminal. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y desde ya discrepo con lo que se ha resuelto por parte de algunos tribunales inferiores, considero que el modelo está mal aplicado, ¿no? Es decir, en su esencia constitucional y partiendo incluso de su regulación, conforme al artículo 14, ¿no?, ley elata, es decir, legislación vigente. ¿Por qué no? Porque muchos jueces, dentro de su estructura argumentativa, consideran que una norma es inaplicable por inconstitucional para el caso concreto, pero a renglón seguido no elevan nunca la consulta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. No hacen la consulta, salvo excepciones, ¿no? No voy a poner ejemplos concretos para evitar detalles, pero muchos jueces, dentro de su razonamiento, aplican una norma por inconstitucional y se la dejo de lado, pero conforme al procedimiento previsto en la legislación vigente tendrían que elevar esto en consulta. Por otro lado, si nos ciñéramos al contenido del artículo 14, el artículo 14 de la Ley Orgánica permite ejercer ese control de constitucionalidad solo respecto a sentencias de fondo o decisiones de fondo, no en cuestiones incidentales. Si este extremo de la norma
vigente. ¿Es constitucional o no? Lo podemos discutir. Y podríamos empezar diciendo de que este artículo 14, ya en su redacción originaria, sin necesidad de las reformas planteadas, ya desde mi punto de vista es problemático, ¿no? Porque dice algo que no dice la Constitución. La Constitución no se refiere a sentencias de fondo o a fallos definitivos, finales, sentencias. Es mucho más amplio y mucho más general. Entonces, ya el artículo 14 ahí tiene ya un problema, pero independientemente de ese problema, el mecanismo de la revisión es algo que ya está previsto y eso sí que no es inconstitucional, en la medida que puede venir de la mano con una validación por parte de la Corte Suprema. En el mundo penal, en consecuencia, tenemos algo muy variopinto, ¿no? Tenemos desde los jueces que han declarado inaplicable por inconstitucional alguna norma usando ChatGPT, hasta jueces que simplemente han inaplicado, dicho es inaplicable por inconstitucional porque viola el principio de lesividad, de culpabilidad o el debido proceso, pero sin consulta, ¿no? Es decir, sin control. Es decir, no podemos reconocer desde el punto de vista jurisprudencial cuántos fallos existen por parte de los jueces donde se ha inaplicado por inconstitucional alguna norma penal o procesal, porque simplemente no ha habido revisión alguna a nivel de la Corte Suprema, lo cual, más allá del modelo de la ley orgánica, sería algo muy útil, porque si hay una cuestión de constitucionalidad que se va a discutir, esto tiene que ser conocido, esto no se puede hacer bajo la mesa, esto no se puede hacer bajo la alfombra, esto no se puede hacer bajo tierra. Quiero referirme ahora, más allá de las cuestiones procedimentales, al tema de fondo del ejemplo, con el delito de organización criminal. Porque esto, nos guste o no, ha implicado que ante la sucesión de normas en el tiempo, teníamos el viejo 317 del Código Penal, y digo viejo, el que está vigente hasta agosto. Y ese que está vigente hasta agosto ya había sido objeto como de unas 5 reformas previas. Si vamos a hablar del año 1991, Código Penal, artículo 317, delito de asociación para delinquir, su mutación en el tiempo, aproximadamente 5 reformas hasta llegar a la norma que teníamos en agosto. Viene la ley 32.108, agosto, reforma el delito de organización criminal y lo hace mucho más exigente. Entonces se cogen algunas estructuras que provienen del propio convenio o Convención de Palermo, la de Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada, más exigencias que emanan de la jurisprudencia, doctrina, jurisprudencia, regulación supranacional, refiriéndome a Palermo, y se pone en vigor la ley 32.108, agosto de este año, que reforma el tipo de organización criminal. Y como yo digo, nunca un fake news ha sido tan exitoso como ese. Porque todo el mundo empezó a decir que las organizaciones criminales se multiplicaron a partir de agosto porque había un cambio legislativo. Es decir, como el delito de organización criminal era más exigente, entonces todos los criminales habían salido a delinquir porque ya pues prácticamente el viejo ¿no? Todo el mundo hace lo que quiere, ya no hay organización criminal, ya no hay delito de organización. Y ese es un legal fake news, es decir, una falsa noticia legal. Hasta han habido marchas, han habido paros de transportistas por el cambio de la ley, ¿no? Y la verdad, no hay mucho tiempo para el detalle, pero el delito de organización criminal, por definición, es un delito residual. Alguien decía, oye, ahora entonces a los extorsionadores, a los matones, a los asesinos, a los que matan taxistas, peluqueros, no se les puede perseguir por el cambio legislativo. Falso. Porque cuando la policía y la fiscalía tienen pruebas de un asesinato, no te persiguen por organización criminal, te persiguen por el asesinato o te persiguen por la extorsión, que ya tienen penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua. El delito de organización criminal es un delito residual, es un delito que se aplica en defecto de, y tiene una serie de exigencias donde si yo no te puedo probar, por ejemplo, que eres terrorista, pruebo tu afiliación, te puedo perseguir por filiación terrorista. Participación en una organización criminal terrorista, y esto es algo que viene así desde la jurisprudencia en Perú, en Italia, en España, en Alemania, desde los años 80. Es un tipo de recojo, es un tipo subsidiario. Pero bueno,
Producto de ello, contentos, descontentos, se produjo el segundo cambio legislativo, ¿no? Me estoy refiriendo a la ley 22.138, que ya salió en octubre, y eso nos ha generado todo un problema, porque entonces teníamos la ley vigente hasta agosto del 2024, hasta agosto del 2024, teníamos una ley intermedia de agosto a octubre del año 2024, más exigente, más benévola para los delincuentes, si queremos decirlo así, y hemos vuelto a una ley un poquito más exigente que la que estaba vigente hasta agosto. Es decir, hay 3 momentos legislativos, ¿no? Hasta agosto del 2024, de agosto a octubre, ley intermedia, ley 32.108, y la norma posterior, que es la ley 32.138, que rebajó un poco las exigencias que había puesto la ley intermedia. Pero aquí voy con el tema del control difuso, ¿no? Y no quiero extenderme mucho porque quiero ser concreto. ¿Qué es control difuso? Creo que ya todos tenemos claro a esta altura del partido que es un tema de confrontar una norma legal con una norma de la Constitución. Bueno, entonces, ¿a qué cuento se ha venido esto? Se ha venido al tema del control de convencionalidad, ¿no? Oigan, yo no soy muy partidario de reconocer el control de convencionalidad porque creo que tiene poca dogmática detrás, pero eso ya sería cuestión de plantearlo en otro nivel de discusión. Pero suponiendo que el control de convencionalidad, que es vamos a llamarlo así, algo que parte de un reconocimiento jurisprudencial a nivel de la Corte Interamericana, con lo que prácticamente un órgano autoafirmando o reafirmando su poder. Yo soy muy crítico con la Corte Interamericana, no desde ahora, desde hace más de 20 años. Ahí tengo un montón de cosas escritas con el Grupo Latinoamericano de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Göttingen, con el que hemos hecho muchísimas publicaciones en los últimos 20 años. Un grupo fundado en el año 2002. Tenemos ya 22 años de trabajo académico, donde hemos dedicado varios libros y varios trabajos a ser críticos con la Corte y este poder expansivo. Bueno, el caso de Almonacid Arellano, del año 2006 versus Chile, la Corte Interamericana dice los jueces, y no solo los jueces, el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, todos están sometidos a lo que dice la Convención y a las interpretaciones que hay desde la Convención conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bueno, los estudiantes, mano militar, ¿no? Control de convencionalidad. Si rascamos, esto es como el rascar, estas son como las loterías instantáneas, ¿no? El raspa y gana, rascas ahí detrás y no hay mucha dogmática, ¿no? Yo digo porque podemos discutir dogmáticamente ese poder, ¿no? Ese poder de convencionalidad y los límites de la Corte. Eso, por ejemplo, en Europa no sucede, ¿no? Citamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando nos conviene, pero pregúntenle ustedes a España si España se somete a control de convencionalidad. Pregúntenle a los alemanes si se someten a control de convencionalidad, o a los ingleses o a los franceses. Les van a decir que no, porque ellos no han cedido esa porción de soberanía. Oye, yo me someto a las sentencias de la Corte, pero control de convencionalidad ya tienen ellos bastante con el Tribunal Europeo, no la Corte Europea de Derechos Humanos, sino me refiero al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre interpretación de lo que es derecho europeo. De ahí sí hay que cuestiones de constitucionalidad europea, y la cuestión de constitucionalidad europea puede ser ejercida incluso para los que les gusta el fútbol, porque el Tribunal Europeo le dio la razón a un grupo de agremiados futbolísticos en España cuando decían de que ponerle determinadas barreras burocráticas para poder crear otra liga era lo que era impropio o violatorio del derecho europeo, las normas sobre competencia. Voy a lo siguiente. La Convención de Palermo, ¿es control de convencionalidad? Para mí está clarísimo que no. Porque control de convencionalidad es algo que tiene como punto de partida normas de derechos humanos puro y duro. Cuando yo estudiaba ciencias jurídicas, los de la Católica siempre leíamos a Marcial Rubio, teníamos muy claro, ¿no? Normas de derechos humanos con rango constitucional se integran al bloque constitucional, ¿no? Cuarta disposición final de la Constitución, tienen rango constitucional. Me refiero a la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero la Convención de Palermo es un tratado más. Oiga, que hay que respetar el derecho internacional, por supuesto,
pero no es una norma de derechos humanos. Que en una parte tenga referencias a los derechos humanos, por supuesto que sí, ¿no? El derecho al agua, el medio ambiente, el derecho a los consumidores, la libre competencia, el derecho de policía. Las convenciones internacionales, más aún las penales, pueden tener relación con derechos humanos, pero no son normas de ius cogens, no son normas con rango constitucional. Es más, la Convención de Palermo es una norma punitiva, es una norma de derecho penal. Y el derecho penal no tiene rango constitucional. El derecho penal tiene rango infraconstitucional, tiene unos principios que emanan de, pero normas para la persecución del delito, normas procesales o que definen un crimen, y no estoy hablando del genocidio, no estoy hablando del secuestro de personas como delito de lesa humanidad. Estamos hablando de crimen organizado. ¿A qué voy con esto? Ya voy acabando, ¿no? Los constitucionalistas siempre dicen, ¿no? Hay que agotar todos los métodos de interpretación antes de concluir si una norma es inconstitucional. Bueno, yo creo que los jueces no necesariamente han hecho ese ejercicio. Entonces, tratan de llamar control de convencionalidad a usar la Convención de Palermo, que no tiene rango constitucional, tiene el rango de cualquier otra norma del sistema legal, rango de ley, porque es una norma punitiva, no es una norma de derechos humanos, y por lo tanto ahí el control de convencionalidad cero, más allá de que estemos de acuerdo o no con la convencionalidad. Oiga, ¿que vamos a hablar de la compatibilidad con el derecho internacional? Sí, claro, sin duda, pero poniendo la cosa en su nivel. Ese es un tratado con rango de ley, no es un tratado de derechos humanos con rango constitucional. Entonces, no es un tema de constitucionalidad, es un tema de compatibilidad entre normas infraconstitucionales. Y eso es lo que ha dicho la Corte Suprema. Acabo con esto. La Corte Suprema, alejándose de lo que han planteado algunos tribunales que no son la Corte Suprema, como en el caso Valdemar Cerrón, me estoy refiriendo a una resolución del 16 de octubre del año 2024, donde se ha planteado que la norma es inconstitucional porque es una norma con nombre propio, o alejándose de interpretaciones como la del caso Luna Gálvez, me estoy refiriendo a la resolución del 18 de octubre del año 2024, e incluso la Corte Suprema, ampliando lo que ya dijo en la casación del caso Castillo Freire, un árbitro, colega conocido, casación del 2 de octubre del 24, en el caso que la Corte Suprema ha tratado el 4 de noviembre del 24, que es el caso Orellana, y por favor, seamos serios, ¿no? Que sea Orellana o no Orellana, no es un tema que viene a cuento, ¿no? Puede ser la persona imputada por el delito más grave o por el menos grave, más allá del caso. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema, no? La Corte Suprema ha dicho de que no hay incompatibilidad entre los delitos conforme a su regulación de organización criminal tipo antiguo, tipo intermedio y tipo actual con la Convención de Palermo. Porque la Convención de Palermo, queridos amigos, en el artículo 2 lo que trae son definiciones. La Convención de Palermo no trae tipos penales de implementación inmediata o autoejecutivos para el derecho interno. Es más, si nosotros leemos las definiciones que hay, son definiciones que todas son compatibles con la legislación nacional. Entonces, yo admitiría incluso que alguien nos diga, oiga, esta nueva norma, la norma intermedia o la norma actual, es incompatible con Palermo. Sí, pero ¿en qué extremo, no? ¿Qué línea, qué párrafo, qué artículo, qué coma, qué verbo rector? Lo que no se puede decir es inconstitucional y por lo tanto aplicamos la ley vieja, la que estaba vigente hasta agosto. Oiga, eso no lo hace ni siquiera un tribunal constitucional. Ni siquiera un tribunal constitucional hace eso. Un tribunal constitucional que es todopoderoso busca primero todos los métodos de interpretación para buscar la compatibilidad y si no hay compatibilidad, declara inconstitucional alguna parte, un extremo, o incluso llega a decir esta sentencia interpretativa de inconstitucionalidad implica que la norma solo es constitucional si se entiende de esta forma. Pero lo que no se puede hacer es, a renglón seguido, decir control difuso, inconstitucional, usando una norma que no tiene rango constitucional, que no forma parte del bloque puro y duro de derechos humanos, que tiene mero rango de ley y que además
no es incompatible según la propia Corte Suprema, y peor aún, sin someterla al procedimiento de revisión por parte de la Corte Suprema, porque además entendería que no tenemos nada que esconder. Muchas gracias.